problema en el país porque el gobierno no acepta la realidad, no acepta que perdió la elección ayer de manera abrumadora, perdió de manera importante, ¿no? Y esto plantea un primer conflicto que es el de la convivencia política dentro de un sistema democrático. Y las primeras dos cláusulas de un sistema democrático es la primera, que las autoridades deben ser elegidas por la sociedad. La segunda es que se deben respetar los resultados de las elecciones, porque si no se respetan los resultados de las elecciones, entonces no hay posibilidad de que haya autoridades legítimamente elegidas. El gobierno no ha respetado esta última parte, ¿sí? No está aceptando una derrota. Fíjense que el presidente ayer, cuando en todas partes, aún en los canales que son amigos de ellos, decían que el gobierno estaba perdiendo la elección, sale el presidente, dice un discurso ante su militancia y llama a llenar la Plaza de Mayo el miércoles, pasado mañana, para celebrar el triunfo de la elección, el triunfo. Ese acto estaba programado ya por la CGT con anticipación para apoyar al presidente. Pero él lo ha convertido ahora en un acto celebratorio de un triunfo que no existió. Victoria Tolosa Paz, la candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, no lo llamó a Diego Santilli para reconocer la derrota y saludarlo. Y hoy dijo una frase, dijo, ellos perdieron ganando y nosotros ganamos perdiendo. Es un silogismo inexplicable, inexplicable. A ver, hagamos una síntesis de lo que pasó ayer. El gobierno perdió en el orden nacional en el país, perdió por más de 8 puntos, 8.40 décimas perdió en el país. Es una derrota enorme. En cualquier país del mundo y también acá. El peronismo en el país sacó poco más del 33% de los votos. Es decir, sacó el piso mínimo que tiene el peronismo. El peronismo perdió todos los grandes distritos: Capital, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos. Perdió la Patagonia, donde el kirchnerismo siempre ganó, porque claro, ellos son patagónicos originalmente, salvo en Tierra del Fuego. Perdió en todas las provincias y en algunas provincias, como Santa Cruz o Río Negro, salieron terceros. El gobierno, y sobre todo Cristina Kirchner, perdió el quórum propio en el Senado. Pero fíjense ustedes acá los números concretos. Ellos tienen, porque tienen hasta el 10 de diciembre que se renuevan con esta elección las cámaras, tienen 41 senadores. Se necesitan 37 para la mayoría porque son 72 el total. Tenían 41, es decir, tenían de sobra senadores para el quórum propio. Ahora van a tener 35, es decir, perdieron 6 senadores. Tenían 41, ahora tienen 35. Perdieron 6 senadores. Perdieron casi el 10% del Senado. En la Cámara de Diputados van a estar empatados, porque por ahora, porque todavía se están definiendo algunas elecciones en provincias, por ahora el Frente de Todos, es decir, el oficialismo, tiene 118 diputados y Juntos por el Cambio 116. ¿Pero por qué digo casi empatados? Porque el Frente de Todos tiene un voto que no vota, que es el de Sergio Massa, porque el presidente de la Cámara no vota salvo en caso de empate. Entonces estamos frente a un bloque de 117 del oficialismo y 116 la oposición. Hablando de Sergio Massa, que es una figura importante en el gobierno, integrante de la coalición gobernante, perdió en Tigre, que es una ciudad donde él fue intendente mucho tiempo.
Digamos, esta es la magnitud de la derrota. Es una derrota enorme. Pero, a ver, nos pongamos un poco, analicemos un poco la provincia de Buenos Aires, porque me parece que ahí es donde ellos creyeron ver un triunfo. Ahí la oposición ganó por 1,20, 1,20. Un triunfo módico, había ganado por más de 4 puntos en las primarias, es decir, que el peronismo recortó, pero no ganó, no ganó. Las elecciones se ganan por 1 punto o se pierden por 1 punto. Miren, Mauricio Macri ganó la presidencia en la segunda vuelta frente a Daniel Scioli por menos de 2 puntos. Creo que fue 1,70, 1,80. Nada más que por eso. Scioli esa noche salió y reconoció la derrota, lo llamó a Macri, lo saludó, lo felicitó. Néstor Kirchner en el 2009 perdió por poco más de 1 punto frente a Francisco de Narváez y esa misma noche Kirchner reconoció la derrota y al otro día renunció a la presidencia del Partido Justicialista porque había perdido la provincia de Buenos Aires. Podemos decir de Scioli, de Kirchner y de Néstor Kirchner lo que queramos. Las cosas que lo hicieron bien, las políticas equivocadas, todo. Pero fueron políticos que cuando perdieron por muy poco margen aceptaron en el acto que habían perdido. Esto me parece que debe reconocerse. En este caso es mejor el silencio de Cristina que el triunfalismo irreal del presidente y todo el séquito que lo rodea. Esto tiene otra gravedad, digo, porque si el gobierno no puede ver los datos que le suministra su propia oficina, la Dirección Nacional Electoral o la Justicia Electoral, que además no son datos confusos, si fulano ganó tanto, sultano ganó tanto, es decir, no hay confusión estadística. Si no puede ver eso, entonces tampoco puede ver, o menos va a poder ver, los problemas que son más complicados de entender. Por ejemplo, la inflación, la falta de trabajo, el temor de la gente a perder el trabajo, la inseguridad. Ojo, no nos olvidemos que hace justo una semana, el lunes de la semana pasada, hubo en Ramos Mejía una enorme manifestación de gente que se enfrentó con la policía protestando por la muerte de un pequeño comerciante, Roberto Sabo. En una semana nos podemos olvidar, o se puede el gobierno olvidar, de una muerte injusta para celebrar un triunfo que no existió. Esto es lo grave. En este contexto, el gobierno llama o dice que va a convocar a un acuerdo con el gobierno, con la oposición. Ahora digo, un acuerdo con la oposición a la que le está negando el triunfo. Muy bien. Ahora tenemos el problema también cómo quedó la oposición. Acá, digamos, si Horacio Rodríguez Larreta hubiera ganado en la capital por más del 50% y hubiera ganado su candidato Santilli en la provincia de Buenos Aires con una diferencia de 3, 4, 5 puntos, hoy estaríamos hablando de un claro liderazgo. Acá no pasó eso. No pasó eso. Acá en la capital ganó con el 47% y, como acabamos de decir, ganó por el 1,20% en la provincia de Buenos Aires. Entonces, acá lo que aparece en Juntos por el Cambio es una conducción colegiada durante un tiempo que la va a integrar Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Gerardo Morales, digamos, una serie, Valdés, el gobernador de Corrientes, hizo una muy buena elección, es decir, 4, 5, 6 personas que van a conducir colegiadamente Juntos por el Cambio hasta que surja un liderazgo. Hasta que surja un liderazgo que surgirá en algún momento, pero no ahora. Entonces acá lo que tenemos para finalizar es una política que ha cambiado, un poder que ha cambiado y un gobierno que no puede entender que ha perdido y que tiene que empezar de nuevo. Después de la pausa, con Carolina Amoroso vamos a hablar de detalles curiosos de la elección de ayer.